capítulo 4. ¿Alguien podría traerme el bote de agua que dejé ahí en la mesa? Uno de los, sí, gracias. Y normalmente me dan el tamaño de bote de agua según la duración del mensaje que quieren que predique. Y en una iglesia me dieron un bote de 1,5 litros. Y el siguiente culto me dieron una botellita de ese tamaño. Entonces, tomé la sugerencia. En Efesios 4, así como están cansados y abatidos, estaba predicando en una iglesia. Prediqué el lunes, martes y miércoles en la noche, y el lunes en la noche, después del culto, vino un hermano conmigo y dijo: muy largo el sermón, muy largo. Y se fue. Siguiente noche, mismo hermano vino conmigo, dijo: no estudiaste, ¿verdad? No estudiaste. Y se fue. Miércoles, después del culto, vino y me dijo: muy aburrido el sermón, muy aburrido. Y se fue. ¿Sabe que a veces conviene no preguntar? A veces conviene mejor dejar las cosas así. Tuve el derecho de mantenerme en silencio, pero no la capacidad. Y le pregunté al pastor: pastor, ¿y ese hermano quién es? Pastor, no se preocupe, no le haga caso, ese hermano tiene problemas. Dijo: lo que él hace, él simplemente repite lo que dicen todos los demás. Debía haber dejado las cosas en paz. Espero que usted no tenga esa impresión en esta mañana. En Efesios 4, vamos a tener un estudio, esta es escuela dominical. Dice: y él mismo, está hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Señor, gracias por cada persona que está presente aquí en esta mañana. No es accidente, no es casualidad que cada uno esté aquí, y tampoco es casualidad que hayas dirigido mi pensamiento al tema que vamos a tratar en esta mañana. Y te pido que cada uno capte una verdad que le ayude en su vida y que cada uno encuentre algo que pueda aplicar a su vida. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. La mayoría de las grandes iglesias del pasado y los grandes ministerios del pasado fueron iglesias evangelísticas. Las iglesias de Spurgeon, de Ironsides, Moody, los ministerios de Torrey, Wesley, Whitefield, Billy Sunday, tal vez usted no reconoce esos nombres, pero son hombres que Dios usó en el pasado para edificar grandes ministerios, alcanzar a miles de personas con el Evangelio. Pero sus ministerios en general fueron ministerios evangelísticos. La iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia descrita desde el libro de Hechos y a través de las epístolas, fue más que una iglesia evangelística, fue una iglesia ganadora de almas. La diferencia entre la iglesia evangelística y la iglesia ganadora de almas es que en la iglesia evangelística la gente invita a sus amigos, a personas que no conocen a Cristo, a asistir a la iglesia. El pastor predica el evangelio y los que esa iglesia alcanza son principalmente los que asisten a esa iglesia en un culto dado.
Ahora, eso no tiene nada de malo. Debemos predicar suficiente evangelio, y lo vamos a hacer en esta mañana, para que en cualquier culto una persona que viene, que no tiene a Cristo, que no conoce a Cristo, pueda ser salva. Pero ese no es el plan de Dios para alcanzar al mundo con el evangelio. Imagina esto. Vamos a poner que el próximo sábado en la noche se introduce en el sistema de suministro de agua potable de la ciudad de Puebla y sus aledaños alguna sustancia que hiciera que cada persona amanezca el domingo en la mañana con el deseo de asistir a la iglesia. ¿Sabe cuántos de ellos cabrían en todas las iglesias, de todas las denominaciones, de todas las religiones? Esto incluye a todo lo que se llama cristiano, incluso los mormones, testigos de Jehová, católicos, ortodoxos, luteranos, presbiterianos, metodistas, bautistas, y luego todas las sectas musulmanes, budistas, todas las sectas religiosas, satánicas, homosexuales. ¿Sabe cuántos cabrían? El 2%. El 2% de la población del mundo solamente cabría en todas las iglesias, todos los templos, todos los centros religiosos que existen. Entonces, ese no puede ser el plan de Dios para alcanzar al mundo, para que todo el mundo escuche el evangelio. Ahora, si ese es el único plan de evangelismo que una iglesia tiene, no es verdaderamente una iglesia del Nuevo Testamento. Varias veces he predicado y he escuchado esa frase de Hechos 5:42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, enseñando que el templo es la iglesia. En el templo predicamos el evangelio y luego salimos a predicar en las calles. El templo del primer siglo, que describe Hechos 5:42, no es la iglesia, es el templo de los judíos. Pero el templo en ese tiempo no fue solo el centro de actividad religiosa, fue en verdad el lugar de reunión, o más bien el lugar de encuentro de toda la ciudad. Si un residente de la ciudad de Jerusalén en el primer siglo salía de su casa para cualquier asunto, casi tendría que pasar por el área del templo. El área del templo fue la plaza central, fue el mercado de abastos, central de autobuses, estación del tren, fue el centro comercial, el mall, la universidad, Palacio Federal, Palacio Municipal. En otras palabras, todo asunto importante, no solo religioso, todo asunto civil, educativo, comercial, se llevaba a cabo en o alrededor del templo. Por eso los discípulos del primer siglo enseñaban y predicaban a Jesucristo en el templo y por las casas. No está hablando de predicar el evangelio en la iglesia. El propósito de la reunión de una iglesia del Nuevo Testamento no es predicar el evangelio a los perdidos. Es fortalecer e instruir a los creyentes para que ellos vayan, o nosotros vayamos, a predicar el evangelio donde están los perdidos. Si las únicas personas que alcanzamos son las que invitamos a asistir a la iglesia, nunca vamos a alcanzar a una ciudad, mucho menos al mundo, con el evangelio. El plan de Dios es que vayamos a donde ellos están. Hace varios años hice un pequeño estudio de las iglesias bautistas fundamentales, iglesias como esta, en la ciudad de Monterrey. Y hice un cálculo matemático. Si cada iglesia de esa área, ahora hay casi 5 millones de personas en toda el área metropolitana de Monterrey, o cuando menos había cuando yo salí ayer.
Ah, ah, si cada persona, si cada iglesia se convirtiera en iglesia ganadora de almas, podríamos predicar el Evangelio a cada persona en Monterrey en 10 años. Cada persona, 5 millones de personas, podrían escuchar el Evangelio en la ciudad de Monterrey en 10 años. Ahora, eso no quiere decir que cada uno sería salvo. No todos quieren ser salvos. Pero si hiciéramos lo que la Biblia dice, si cada cristiano de cada iglesia bautista independiente fundamental de esa ciudad decidiera obedecer la Biblia, cumplir con la gran comisión, ir y predicar el Evangelio a cada criatura, esa ciudad y en verdad si podíamos aplicar eso a todo el país. Hay suficientes cristianos que conocen el Evangelio en este país para alcanzar a todo este país en 10 años. Pero nunca lo vamos a hacer como lo estamos haciendo. Cristo no dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio en la congregación. Dijo a toda criatura. Él quiere que lo hagamos individualmente. Eso significa que cada creyente debe tomar la responsabilidad de compartir el Evangelio con cada persona con quien tiene oportunidad. Vi una estadística hace poco, a mí me encantan los números, que decía que la persona promedio, no estoy hablando de persona política, pública, predicador, evangelista, misionero, la persona que vive una vida normal, en el transcurso de su vida, tiene oportunidad de tener influencia en la vida de 10,000 personas. 10,000 personas. Estoy hablando el lechero, el cartero, la persona que trabaja en el banco, en la tienda, el muchacho que entrega el periódico. 10,000 personas. Imagínense si cada uno de nosotros hiciéramos un esfuerzo para compartir el Evangelio con solo la 10ª parte de esos 10,000. Hay personas que piensan, bueno, nuestra iglesia va muy bien y no es una iglesia ganadora de almas. Esa es la tristeza. ¿Qué podría ser esa buena iglesia si obedeciera a Dios e hiciera las cosas como Dios dice que debemos hacerlas? Hay otros que tienen la idea de que este es un nuevo método de crecimiento. En primer lugar, ganar almas no es un método de crecimiento. Esa palabra me la enseñó el hermano Ezequiel Salazar, él estudió. Crecimiento significa crecimiento de la iglesia. Que cada cristiano gane almas, comparte el Evangelio, es el plan de Dios para alcanzar al mundo con el Evangelio. El problema es que hemos adoptado la filosofía de que ese es el trabajo del clero profesional. Ese es el trabajo del pastor, los asistentes, los misioneros, los evangelistas. Cada semana en nuestra iglesia, estoy hablando de la Iglesia Bautista Montebrón, que ya me le quitaron, entre 300 y 400 personas, la gente de nuestra iglesia reporta haber alcanzado con el Evangelio, personas que personalmente han testificado y han recibido a Cristo como su Salvador. La mínima parte, una proporción muy pequeña de ese número de personas es alcanzada por alguien que recibe paga por ganar almas. La enorme mayoría son alcanzadas por personas como las personas en este cuarto.
en otras palabras, gente normal, no cazacabezas, gente que trabaja durante la semana y toma 1 hora y media el viernes en la noche, o el jueves en la noche, o 1 hora y media o 2 horas el sábado en la mañana, o el martes, o que simplemente van y comparten el Evangelio con otros. No es el plan de Dios que el Evangelio se comparta solo por el clero profesional. Mire otra vez el pasaje que leímos en Efesios 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? ¿Qué dice? A fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar significa desarrollar, madurar, ayudar a crecer a los santos. Ahora, ¿quiénes somos los santos? No está hablando de San Martín de Porres, bueno, ese ya nos lo quitaron. No está hablando de las imágenes que tenemos o que tienen algunos en la pared, está hablando de los creyentes. Cada vez que usted encuentra en el Nuevo Testamento la palabra santos, está haciendo referencia a creyentes en Cristo que vivían durante esos días. Entonces está diciendo que Dios puso a los pastores, los evangelistas, a los predicadores, a los ministros en la iglesia para perfeccionarnos, para ayudarnos a crecer en la gracia. ¿Para qué? Mire la siguiente palabra, para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? ¿Qué sigue? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Dios puso a estos hombres entre nosotros para enseñarnos a hacer la obra del Evangelio, la obra del ministerio. No para hacer la ellos mismos. Ahora, cada pastor debe ganar almas. Yo gano almas no porque soy pastor o porque soy predicador, gano almas porque soy cristiano. Cargo folletos. Bueno, casi saqué los cigarros, pero no tengo cigarros. Y comparto, no porque me pagan, no porque soy predicador, sino porque Cristo me salvó. El hermano Abraham hoy en la mañana, ¿quién fue? Me preguntó que cómo fui salvo. No fue otro hermano. Y le conté, cuando yo tenía 5 años, mi papá comenzó una iglesia en Waxahachie, Texas. Es una palabra indígena que significa cerca de Walmart. Solo puedo pronunciar esa palabra una vez al día. Si usted, mañana más o menos esta hora puedo volver a pronunciar esa palabra. Un miércoles a la noche, mi papá estaba predicando. Dio la invitación, pasé al frente, abrió su Biblia, me enseñó por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Me enseñó que yo había pecado. Me enseñó que mi pecado me tenía bajo la condenación de la muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego me enseñó un versículo que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego otro versículo que decía, y esta es una preciosa promesa, que dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermano, así está de sencillo el Evangelio. Si usted está aquí en esta mañana y no está 100% seguro que va a ir al cielo cuando muera, al final de este culto vamos a dar lo que llamamos la invitación. Alguien puede ir con usted, puede llevarle aparte y discretamente, sin que usted hable en público, sin tener que confesar sus pecados, sin hablarnos de su vida pasada, simplemente escuchar ese plan de salvación y usted puede pedirle a Cristo que le salve y le salvará. A mí me salvó. Yo fui salvo, a propósito, fui salvo en un culto de la iglesia, pero fui salvo porque por semanas mi hermana mayor, mi hermana Billy es mayor que yo, 12 años y medio mayor que yo, y no dejo que se le olvide, y ella tampoco, había estado haciendo preguntas
a mis papás acerca de la salvación, acerca del cielo, acerca del infierno, acerca del pecado, qué hace uno para ser. Ellos no sabían, pero yo había estado escuchando. Entonces, la semilla de mi salvación fue sembrada semanas antes de que yo tomara la decisión en la iglesia. Entonces, yo fui salvo, exacto. Si usted es salvo, yo fui salvo como usted fue salvo. Tuve la misma experiencia, el mismo procedimiento que usted siguió. Pero gano almas no porque soy pastor, no porque soy predicador, sino porque Cristo me salvó. Dios hizo algo en mi vida que nunca se me ha quitado. Y yo quiero compartirlo con otros. Algo que los ganadores de almas necesitamos recordar. Por ejemplo, yo mencioné esas 400 personas que cada semana nuestra gente alcanza. Cada uno de ellos tiene nombre. Cada uno de ellos tiene una vida. Cada uno de ellos tiene cargas, tiene problemas, tiene dificultades, tiene quebrantos de corazón. Esos números no son nada más números, son individuos, son personas que tienen necesidades que solo Dios puede suplir. Pero Dios solo las suplirá si alguien le enseña cómo introducirse en la familia de Dios. Me encantan esos dos versículos en Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un concepto equivocado en el mundo de que todo mundo es hijo de Dios. Todo mundo es criatura de Dios. Todos somos el producto de la creación de Dios, como la Biblia lo describe en el libro de Génesis. Somos creación de Dios y maravillosa creación. Pero solo los que reciben a Cristo, los que lo aceptan como su Salvador, los que ponen su fe y su confianza en Él, son hijos de Dios. Entonces, cuando yo presento el plan de salvación, el Evangelio a una persona, le estoy dando la oportunidad para introducirse en la familia de Dios, de llegar a ser hijo o hija de Dios. El jueves pasado salí a ganar almas con el grupo de nuestra iglesia y fuimos a una plaza, el Paseo Morelos. Muchísima gente, pero multitudes de gente. Una señora estaba sentada en una banca y me la acerqué, le di un folleto. Le pregunté si estaba segura de ir al cielo cuando muriera. Dijo, pues yo creo que sí. Dije, pero no tiene absoluta seguridad, ¿verdad? Bueno, no, pero yo creo que sí voy a ir al cielo cuando muera. Le dije, ¿podría sentarme aquí con usted y enseñarle cómo tener absoluta seguridad de que va a ir al cielo cuando muera? Sí. Entonces me senté con ella y empecé a compartirle el Evangelio. Dijo, Señor, yo soy salva por la sangre de Cristo. ¡Wow! Eso no se aprende en la escuela pública. Alguien le enseñó eso. Entonces empecé a platicar con ella y me dijo que su abuelita le había dirigido a Cristo. Pero no tenía la absoluta seguridad de su salvación. Entonces le di unos versículos que le ayudaban a saber que es salva y saber que tiene vida eterna. En eso llegó su hija de 14 años, se llama Catalina. Y le dije a Laura, la señora, dije, Laura, ¿puedo enseñarle a Catalina cómo tener la seguridad de ir al cielo? Sí, se sentó. Y en 10 minutos la muchacha aceptó a Cristo como su Salvador. Hermano, eso es algo maravilloso, es una experiencia maravillosa. Es algo que sobrepasa cualquier actividad, cualquier diversión que usted puede tener. Yo no entiendo por qué una persona que conoce a Cristo no tenga el deseo de compartir el Evangelio con otros. Termino con esto. ¿A cuántas personas ganó a Cristo en un culto de la iglesia?
¿Dónde fue salvo Nicodemo? ¿Dónde fue salva la mujer samaritana? ¿Dónde fue salva la mujer de Saqueo? ¿Dónde fue salvo Mateo, Natanael, Saulo de Tarso? Yo no encuentro una sola persona en el Nuevo Testamento que fue salva en un culto de adoración en una iglesia. Tal vez en primera de Corintios 14, bueno, no tal vez, un hombre en un culto, una reunión, sí recibió a Cristo como su Salvador. Pero el asunto es que esa es la excepción. La enorme mayoría de la gente, los que fueron salvos y bautizados el día de Pentecostés, no existía un local de una iglesia. Fueron salvos porque los apóstoles, los discípulos de Cristo, Pedro predicó y los discípulos de Cristo trataron con ellos de manera individual. Tal vez esto sorprende a algunos. Dios no me llamó a predicar. Y algunos pensando, eso es obvio. Cristo me salvó para predicar el Evangelio. Mi ministerio no es solamente predicar el Evangelio, es fortalecer a los creyentes, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Le invito, si usted no lo está haciendo, le invito, pídale a su pastor que le dé un puño de folletos. Y un hermano de mi iglesia me dijo una vez, prediqué acerca de ganar almas, y después dijo, pastor, yo no puedo hacer eso. Dijo, yo soy bien avergonzado. Dije, hermano, ¿cuántos hijos tiene? 8. Dije, tú no eres avergonzado, tú eres sinvergüenza. Y el temor que muchos, bueno, ¿qué si me hace una pregunta que no puedo contestar? Si no sabe la respuesta, pues dígale que no sabe. Pero usted sabe más, si usted simplemente se aprende esos 4 puntos, por cuanto Dios nos ama, por cuanto todos pecaron, la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, si usted nada más aprende y presenta esas 4 sencillas verdades, usted conoce más acerca del Evangelio que algún catedrático o algún arzobispo. Así es de sencillo. La obra del ministerio. Señor, gracias. Gracias por la atención que han puesto estos hermanos. Gracias por el privilegio de estar con ellos. Ayúdanos a aprender ese fuego, a encendernos del deseo de compartir precioso mensaje de evangelio con otros. Y te pido por esa persona que está aquí en esta mañana, que todavía no conoce a Cristo como su Salvador. Gracias por traernos a esa persona. Y te pido que al final del culto rinda su vida a Cristo. Permita que Cristo le salve, le dé vida eterna. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermano.